Bien, vamos a continuar ahora con la hipérbola. Es la última de las secciones cónicas que vamos a revisar en esta unidad. Vamos a decir que después de haber visto la recta, la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola es un conjunto de puntos cuyo valor absoluto de la diferencia entre la distancia que hay del punto hacia otros dos puntos fijos llamados focos es constante e igual a la distancia entre los vértices. Repito, lo que hacemos es, desde cualquier punto de esa hipérbola, medimos la distancia hacia los focos, a la mayor le restamos la menor y esa diferencia es siempre constante y es igual a la diferencia que hay entre los dos vértices de la hipérbola. Esa distancia entre los vértices de las hipérbolas es igual a 2 veces a, que por cierto equivale a lo que vamos a llamar eje de simetría, eje transversal o eje focal. Vamos a decir entonces que el eje de simetría, el eje transversal o el eje focal se calcula como la distancia entre los dos vértices y es igual a 2 veces a. Y la distancia focal va a ser la distancia que hay entre los dos focos. Como del centro hacia cada foco la distancia va a ser c, entonces la distancia entre los focos es 2c. Vamos a hablar de las hipérbolas también horizontales y verticales. Más o menos tiene esta forma la hipérbola horizontal. Podemos observar que hay un punto P ahí arriba, X, Y. Desde ese punto P calculo la distancia, ahí está el segmento de recta que llega hacia el foco. Desde el punto X, Y hacia el foco C, 0 hay una distancia. Y de ese mismo punto hacia el otro foco que está a la izquierda, F' menos C, 0 hay otra distancia que es mayor. A la mayor le restamos la menor y esa distancia es 2 veces A. Horizontalmente podemos ver que la distancia entre los dos vértices B y B' del centro hacia la derecha es A, del centro a la izquierda menos A. Eso es 2A. Así que vamos a decir que esa distancia es la diferencia entre esas dos rectas desde el punto P. Y cualquier punto que consideremos de la hipérbola va a cumplir con esa condición. La hipérbola vertical sería más o menos igual. Desde un punto medimos la distancia hacia el foco, desde ese punto hacia el otro foco, a la mayor le restamos la menor, la distancia mayor la menor y eso nos va a dar exactamente igual a 2 veces A o el eje de simetría o el eje transversal o el eje focal. Las ecuaciones de estas hipérbolas son las siguientes. Para la hipérbola horizontal con centro en el origen, ahí está, mire. La ecuación es x cuadrado entre a cuadrado menos y cuadrado entre b cuadrado igual 1. Y para la vertical está a la derecha, y cuadrado entre a cuadrado menos x cuadrado entre b cuadrado igual 1. Aquí hay que tener muy claro que ahora la a ya no representa el semieje mayor como en la elipse. Allá en la elipse el que tenía el mayor denominador era a cuadrado. Aquí en la hipérbola no va a cumplirse. Aquí en la hipérbola a cuadrado va a ser siempre el que esté debajo de la variable que está positiva. Por ejemplo, en la de la izquierda, la variable positiva es x cuadrado. Abajo de x cuadrado está a cuadrado. Y siempre abajo de la que está restando, que sería en este caso y cuadrado, va a estar b cuadrado. Mire usted ahora el de la derecha, y cuadrado está dividido entre a cuadrado. Así que vamos a identificar que a cuadrado va a ser siempre el que esté debajo de la variable que está sumando. Y b cuadrado va a ser siempre el, digamos, el semieje o el cuadrado del semieje de la otra variable. De la variable puede ser y cuadrado o x. Ahora, eso va a significar que ahora a cuadrado no va a ser siempre el más grande. Puede ser el más pequeño. ¿Cómo voy a saber que la hipérbola es horizontal? Voy a saberlo porque la positiva es x cuadrado. ¿Y cómo voy a saber que es vertical? Porque la positiva es y cuadrado. Esa es la forma de identificarlo. Veamos un primer ejemplo. Bueno, antes del ejemplo veamos algunos elementos. Voy a dibujar acá una de las dos hipérbolas.
Vamos a hablar primero del eje de simetría, el eje transversal o el eje focal. Equivale a 2 veces A, que es la distancia entre un vértice y el otro. Sería exactamente esto. Mire, ahorita lo voy a dibujar. Ese segmento de recta que va de un vértice al otro, eso equivale a 2A y se llama eje de simetría, eje transversal o eje focal. Y por cierto, esa distancia es la diferencia, dijimos, que se mide desde cada punto de la hipérbola hacia los focos. A la mayor le restamos la menor. El segundo elemento es el eje conjugado. El eje conjugado va a ser el eje perpendicular al eje de simetría y va desde el valor de B hasta el valor de menos B. Por eso tiene un valor de 2B. Sería esta, mire. Esa. Por último, hay otro elemento que le vamos a llamar distancia focal. Es 2C. Es la distancia que hay de un foco al otro. Podemos observar que del centro hacia un foco es C. Del centro al foco de la izquierda también es eso, lo que del lado negativo. Así que toda la distancia es 2C. En el muñeco equivaldría a una distancia como la que voy a dibujar acá. Mire, distancia focal sería esta. Esa. Y por último, pues los elementos son los focos, que son los que están dentro de las hipérbolas que ya mencionamos. En cada hipérbola envuelve un foco. Los vértices, que son los puntos donde comienzan las dos hipérbolas, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia arriba y hacia abajo. Y las asíntotas son esas líneas imaginarias que están en X, que no forman parte de la gráfica, sino que solo sirven de referencia. De referencia porque la hipérbola nunca va a tocar a esas asíntotas. Se acerca en el infinito exageradamente bastante, pero nunca las toca. Y también vamos a hablar de la excentricidad como C entre A, solo que en la elipse la excentricidad era menor que 1, aquí va a ser mayor que 1. En la elipse había una propiedad que decíamos que A cuadrado era B cuadrado más C cuadrado. En la hipérbola la propiedad cambia. Vamos a decir que C cuadrado, que es la mitad de la distancia entre los focos al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de A cuadrado con B cuadrado, donde A cuadrado es, o A es la distancia del centro a cada vértice y B es la distancia o la mitad del semieje conjugado o la recta perpendicular al eje de simetría. Vamos con el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la hipérbola x cuadrado entre 9 menos y cuadrado sobre 16 igual 1. Aquí no va a importar quién es más grande ni quién es más pequeño en el denominador. Aquí lo que va a importar es quién es el que está positivo. El que está positivo es x cuadrado entre 9. Por lo tanto, de entrada sabemos que esta hipérbola es horizontal. El positivo me va a decir cuál es la dirección. Así que comenzamos. Nos piden calcular los vértices, los focos, el eje transversal, el eje conjugado, la distancia focal y la excentricidad. Veamos, la ecuación x cuadrado entre 9 menos y cuadrado sobre 16 igual 1. Ya sabemos que es horizontal. Significa que el que está debajo del positivo era a cuadrado. Y no es necesariamente el mayor. En este caso, de hecho, es menor. A cuadrado valdría 9 y b cuadrado vale 16. Significa que a valdría 3, la raíz cuadrada, y b valdría 4. La que acabamos de presentar, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Sustituyamos entonces los valores de a y b que ya tenemos. Sería a cuadrado, que sería 3 al cuadrado, eso es 9, más b cuadrado, que es 4 al cuadrado, son 16, eso da 25 y por lo tanto la raíz cuadrada sería 5. Así que ya tengo a, b y c. Con eso ya puedo hacer el muñeco, porque ya conozco a, que es la distancia hacia los vértices, b es la distancia hacia el eje perpendicular, que le habíamos llamado eje conjugado a partir del centro, y
C sería la distancia hacia los focos. Recuerde que la hipérbola va en la dirección de X. Vamos a dibujarla. Ahí está el sistema de referencias. Vamos a medir en X. En este caso, abajo estaba A cuadrado es 9. A vale 3, así que voy a medir 3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda. 3 a la derecha, 3 a la izquierda. 3 y menos 3. Ahora en y cuadrado, abajo está 16, a quien hemos llamado B cuadrado. Debajo de y entonces estaba 16, la raíz cuadrada de 16, b sería 4. Así que el eje conjugado lo voy a medir a partir del centro, 4 hacia arriba y 4 hacia abajo, porque está en el eje y. 4 hacia arriba, 4 hacia abajo, con eso hago un rectángulo y ese rectángulo no forma parte de la gráfica, por eso está punteado. Lo que hacemos es, recuerda que si esto fuera una elipse y cerrábamos la elipse dentro de ese rectángulo, pero ahora es una hipérbola, lo que hacemos es trazar las diagonales, que serían la unión de los extremos de los vértices opuestos. Mire, ese sería una diagonal, esta sería la otra. Tampoco forman parte de la gráfica. Estas diagonales o líneas imaginarias se van a llamar asíntotas. Las asíntotas entonces son líneas imaginarias que solo me sirven para dibujar la hipérbola. Como la hipérbola es horizontal, está en X, entonces va a partir en el eje X desde el valor de 3. Mire, ahí estaría la hipérbola de la derecha y la de la izquierda. Ahí no me quedan muy bonitas, pero ustedes van a quedar mejor en su cuadro. También conocemos las distancias hacia los focos. C vale 5. Los focos están dentro de las hipérbolas, así que también los voy a dibujar. Como las hipérbolas están de 3 para adelante, voy a ubicarme en C igual 5. Ese sería un foco y este sería el otro. Así que con eso ya puedo responder las preguntas. Primero me preguntaban los vértices. Observe que los vértices de las hipérbolas están parte de 3 y de menos 3. Así que sería 3,0 y menos 3,0 los puntos donde comienzan a abrirse las hipérbolas. 3,0 y menos 3,0. Los focos serían los puntitos amarillitos que ya dibujamos, sería 5,0 y menos 5,0. El eje transversal o principal o focal, dijimos que era 2 veces A, ya tenemos que A vale 3, así que el eje transversal sería 2 veces A, 2 veces 3 es 6. Esa distancia entre los dos vértices entonces es 6. El eje conjugado, que sería el eje perpendicular al eje transversal, es 2b, b vale 4, así que sería el doble de 4, es 8 unidades. La distancia focal es la distancia entre los focos, dijimos que era 2 veces c, sería 2 veces 5 y vale 10. Y por último la excentricidad sería c entre a, c vale 5, a vale 3, 5 entre 3 es 1,67. Y ese sería entonces el primer ejemplo.